Gloria al Señor Jesús. Saludo para todos en el nombre de Jesús en esta noche. Siéntense, hermanos, pueda. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí, saludar al hermano Berni, su familia, a todos ustedes. Otra iglesia más que me permite conocer aquí en Medellín. Ahí vamos conociendo más familia. Somos una familia bien grande y gracias a Dios por ello. Como dice el hermano, estamos en Barrio Santander, llevamos 11 meses, estábamos en Marinilla. Antes de llegar a Marinilla estuvimos 11 años en el departamento de Boyacá, y antes de estar en los 11 años en Boyacá estuvimos 9 años en el eje cafetero. Yo soy del eje cafetero, nací en un pueblo de El Viejo Caldas que se llama Viterbo Caldas y me crié aquí en Santa Bárbara. O sea que yo soy montañero fino, doblemente montañero. De 9 años me trajeron para Santa Bárbara, y de 16 años, en el año 89, me iban a matar. Entonces, para no dejarme matar, me regresé para mi tierra y me entregué al Señor de 19 años y desde eso estoy predicando. Al mes de haberme bautizado, prediqué el primer mensaje sin autorización del pastor. Locuras de uno, me fui para la cárcel, la 40, a visitar los presos, y el líder que hacía todo no fue, y yo dije, no, pues ¿cómo dejamos esta gente aquí? Y me puse a predicar, hermano, y me pregunta el pastor y me dice, ¿oíste, Nelson, cómo le fue? Le dije, muy bien. Y yo, ¿y cómo le fue al predicador? Y yo, una elegancia. Y yo, ¿y quién predicó? Yo, prediqué yo. Y me dijo, ¿cómo? ¿Y a usted quién le dio autorización? Y yo le dije, es que uno tiene que tener autorización. Y yo, claro. Y yo, vea pues, hombre. Ahí fue donde comenzó a sufrir conmigo, porque con la chispa adelantada me ponía a dar testimonios. En ese tiempo se hacían los cultos en los barrios, se hacían testimonios, y entonces yo terminara predicando. Así que yo predico largo. No, mis hermanos, tranquilos, que yo sé que algunos se vinieron de sus trabajos, no se han comido los frijoles ni nada de esas cosas. Yo voy a tratar de ser breve para que ustedes no queden hastiados, sino que queden con ganas de más. Bueno, hermanos, quiero, antes de predicarles y comentarles lo que es en relación al tema de hoy, sobre qué fundamento estoy edificando mi familia, entonces quiero mencionarles que escribí un libro. Parece una cartilla, pero es un libro. Son 30 páginas y hay 5 capítulos. Lo escribí así cortico para 2 tipos de lectores: los perezosos y los ocupados. Tiene que ser uno muy perezoso para no leerse este libro en 1 hora, y tiene que estar muy ocupado definitivamente para que no lo lea. Entonces lo escribí para que el contenido que está ahí lo aprovechen. 5 columnas del matrimonio. Primera columna, relación con Dios. Mi relación con Dios es la que controla mi orgullo, mi altivez, la que me lleva a reconocer que me equivoco, la que soy capaz de aprender humildad y la que controla mis tentaciones. Si no está la presencia, mi relación con Dios, usted le da ira y se sale del carril, insulta a su familia, se le pega por una tentación bien violenta y termina cayendo en ella. Pero si está en buena relación con Dios, usted está firme. Segunda columna, amigos. Hay parejas que se casan y después de que se casan ya no son amigos. El mejor amigo de él es el compañero de trabajo o la compañera de trabajo, o al contrario. Entonces no se conversan, no se apoyan, no se ayudan. ¿Y qué hacen los amigos? Se apoyan, se ayudan, se escuchan y se aceptan como son. Tercera columna, novios. Yo he visto algunos por ahí, hermanos, o dicen en el ejercicio de los matrimonios, que de novios es un problema separarlos y casados es un problema juntarlos.
Entonces, ¿qué hacen los novios naturales por ahí? Los novios normales se dicen palabras bonitas, se organizan para ellos, tienen una buena comunicación, están pendientes, hay detalles. Pero muchos de novios son esos. Cuando se casan, hasta ahí se acabó el asunto. Entonces, ser novio dentro del matrimonio. Cuarta columna, hay 4 aspectos: los hijos, los suegros, la economía y el perdón. Hay algunos que tienen hijos y hasta ahí se acabó la dicha, porque todo es para el muchachito, hasta la cama. Es el rey o la reina de la casa y ya no hay espacio para los dos. Y crecen esos chinos, se van y quedan un par de viejos amargados llenos de resentimiento. Entonces hay que tener en cuenta eso. La economía, algunos no, cuando están con buen dinero llegan enojados a la casa, y cuando no tienen nada ahí sí están contentos para que no le pidan. Y hay gente que no maneja la economía en juntos y viven peleando, son enemigos en cuanto al manejo de la economía. Ni ella sabe cuánto se gana él, ni él sabe cuánto se gana ella, y cada uno por su lado, y eso da tristeza. Y los suegros o los padres, por recaspas que sean los padres nuestros, no queremos que nos los aborrezcan. Así que hay que respetar a los suegros, a la suegra, de pronto a veces a distancia, pero hay que respetarlos. O uno no quiere que los menosprecien los papás. Y el perdón, hay que perdonar. Y quinta columna, amantes. Se tiene el concepto de que amante es la persona que se consigue por fuera, pero ahí en ese libro enseño ser amante de la esposa y del esposo. Antes de escribirlo me puse a analizar lo siguiente: ¿por qué hay hombres buenos esposos, bonitos, elegantes, trabajadores, buenos padres, buenos cristianos, y sin embargo esa calidad de hombre, de esposo, la mujer termina dejándolo por un sinvergüenza marihuanero que no le ofrece nada? Y pero tan raro. O al contrario, hombres con unas esposas elegantes, bonitas, buenas madres, consagradas, juiciosas, todo lo que puede decir de una calidad de mujer, y ese hombre termina dejando a esa mujer, yo lo vi, con 4 hijos, dejar a la esposa con 4 hijos por irse con una mujer del trabajo difícil, una mujer que trabajaba en un bar, porque no es la vida fácil, eso no es fácil, ¿no? Una mujer de la vida difícil, dejar ese hombre, dejar a la esposa por irse con ella. Entendí lo siguiente: que hay buenos esposos pero malos amantes, y hay buenas esposas pero malas amantes. Por eso es muy importante que usted, por cristiano que sea, por buen cristiano que sea, no se le olvide que su esposa y su esposo no dejan de ser humanos, y que hay unas necesidades humanas que no se las organiza ni se las atiende el Espíritu Santo, las atiende usted. Eso es para una charla exclusiva de parejas: lo humano y lo espiritual entre la pareja, y la diferencia entre hacer el amor y tener sexo. Eso sería exclusivo para parejas. Pero eso solamente, entonces háganme un favor, ahorita que termine el culto, se me acercan, me saludan y me compran el libro. Porque hay gente que por no comprarle a uno ni lo saluda. Tranquilo, hermano, que si usted no tiene con qué comprarlo, con su saludo yo quedo muy contento, pero no vaya a salir enojado. Pero hay gente que sale así y tal, como que no. 8,000 pesos para que lo lea. Ahora sí pensemos en la palabra de Dios. Quiero leerles en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Verso 24. Diga amén. Por favor, hermanos, aquí el tímido debo ser yo. ¿Listo? Y yo siempre he dicho que a un culto se viene con alegría, y si se viene triste nos alegramos, y vamos a estar aquí, vamos a tener un momento aquí que el Señor nos hable, vamos a tener un momento único, agradable. ¿Listo? Ya que el hermano se puso de pie, pues pónganse de pie todos. Y les leo en el nombre de Jesús. Es muy conocido este pasaje, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre
la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Diga aleluya. Siéntese por favor, el hermano ya oró por nosotros, entonces no oramos más. ¿Cierto que a veces pasa que, bueno, hermano, ora, y pasa uno y oremos otra vez, una oración nos sobra? Es el miedo que le da uno aquí, pero no, ya estamos orados. Amén. ¿Sobre qué construyo mi relación familiar? ¿Listo? Vamos a hablar sobre esa parte. Para pensar un poco en esto, quiero contarles una anécdota. Dice que había un papá que tenía 2 hijos y les enseñó a ser muy unidos. Ellos eran muy juiciosos y se compartían todo, pero el viejo se murió y les dejó la herencia muy elegante, una finca así. Y como ellos eran tan unidos, el uno hizo la casa de él al frente del otro, a una distancia determinada, pero para poder estar en contacto. Dice que en esas cosas de la vida que pasa entre los hermanos, una vez se pegaron una enojada pero violenta y se dijeron hasta de qué se iban a morir. Se sacaron los chiros al sol. Y dice que el hermano menor, enojado, para demostrarle a su hermano que no quería comunicarse más con él, se contrató una retroexcavadora y mandó a hacer una zanja entre las 2 casas, para demostrarle al hermano de que estaba tan enojado con él que definitivamente no quería tener más relación con él. Cuando el hermano mayor llega y encuentra tremendo gesto de desprecio y de decisión de desunión, dijo: esto lo que quiere es guerra. Ahora, ¿qué me invento yo para demostrarle también que yo tampoco quiero volver a tener relación con él? Entonces dice que él se puso a pensar y en ese momento llegó un señor pidiendo trabajo. Dijo: ¿hay trabajito para mí? Dijo: pues, ¿usted qué sabía hacer? Dijo: lo que usted quiere. Yo necesito que me haga una cerca aquí en este lado para demostrarle a mi hermano de que si él no quiere tener más relación conmigo, entonces él una zanja y una cerca. Listo. Y le entregó las herramientas, todos los materiales y se fue. Y cuando regresó, el hombre no había construido una cerca, construyó un puente. Ay, hermano, llega ese hermano mayor pero restiado. Digo: ¿cómo es posible que le estoy pagando para que me haga una cerca y usted me hace un puente? Pero mientras él está discutiendo al constructor de puentes, el hermano menor cruzó el puente y se dirigió al hermano mayor y le dijo: hermano, definitivamente este es un amor. Con todo lo que yo le dije, le hice, construí una zanja para que no hubiera relación entre nosotros y sin embargo usted construye un puente. Definitivamente, hermano, usted sí me muestra un gran acto de amor. Perdóneme. Y se reconciliaron, se abrazaron y listo, bien rico. Entonces el constructor de puentes comenzó a empacar su herramienta. Le dijo: bueno, señores, ya construí este puente, hasta luego, me voy. Uno: no se vaya de mi casa, hombre, quédese que aquí hay mucho más que hacer. Y el constructor de puentes le dice: me voy a construir otros puentes. Ese constructor de puentes es el que le quiero dejar o les quiero recordar quién es, que se llama Jesucristo. Porque estoy convencido que en algunos, más que una cerca y más que una zanja, hay abismos. ¿Cierto que sí? Uno ve familias, uno ve gente que la ve, buenos creyentes, buenos cristianos, gente, pero dentro del contexto de vida de ellos, allá en lo íntimo, ay, hermano, sí que hay desunión. Entonces, ¿sobre qué, o cómo pienso yo construir? ¿Cómo piensa usted construir? ¿O cómo construye usted su relación familiar? Vamos a hablar entonces de algunos puntos importantes para construir una relación familiar.
Estamos viviendo un tiempo, yo lo digo de esta manera, no lo tomo de que nunca ha habido pecado. El pecado siempre ha habido indiferencia, siempre ha habido maltratos, el pecado siempre ha sido el mismo, sino que ahora se peca con más elegancia y se muestra más, pero el pecado siempre ha sido lo mismo. Una de las cosas que he ido aprendiendo o observando en la vida es que el diablo no tiene la culpa de nada. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que vive echándole la culpa al diablo por todo, y él vive contento porque la gente le vive dando la gloria al diablo. Entonces, claro, si usted le da la gloria a él, pues él Pero a veces hay contradicciones. Nosotros decimos, el diablo está vencido, pero le echamos la culpa de todo lo que nos pasa. Entonces, ¿dónde es que está vencido, pues? Y entonces decimos, en el nombre de Jesús hay todo poder, pero pareciera que le diéramos como más importancia a lo que el diablo hace. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta, bajo el principio de lo que hemos leído, que el que oye esta palabra le compara a un hombre prudente. Entonces, la primer base para yo construir mi relación familiar es la prudencia. Podría decir que el amor, ¿cierto que sí? Se podría decir que el amor, pero hay gente que ama pero es imprudente. Pero el hombre prudente que muestra aquí lo trata, dice, de un hombre prudente del que hace. O sea, el prudente hace, vive, experimenta lo que Dios enseña. Pero dice, el que oye esta palabra le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, el hombre prudente recibe el consejo, recibe la palabra y la pone por obra. Pero ¿cuántos de los que están aquí saben que Dios dice, perdone, pida perdón, deja ese orgullo que mantiene, esa altivez, esa rabia que mantiene a toda hora, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y viven enojados? Y hasta de pronto se paran aquí a predicar, aleluya, Dios es amor, hay libertad. Y dice la esposa del esposo, los hijos de los padres, si supiera cómo es en la casa, no le puedes hablar, es nadie, mantiene como que hubiera chupado limón a toda hora. Entonces mire la incoherencia. Entonces por eso hay una cantidad de heridas, se lastima a la gente y vive haciendo, porque aunque oímos la palabra y todo, no la ponemos por obra. Entonces sería comparado al insensato. Me encanta cuando me miran así. Sí, me encanta, a mí me encanta que me quedan mirando así. Porque la verdad, uno, hermano, o sea, uno puede hablar muchas cosas. Por ejemplo, yo a veces puedo pensar, por ejemplo, la palabra dice que si alguno está hablando del que pone por obra la palabra en la relación familiar, y esto lo dice para lo general, precisamente el domingo estaba hablando sobre el valor de mi familia, que todo último domingo de mes es domingo de familia. Entonces damos unos diplomas al mejor papá, esposo, hijo, a la mejor mamá, esposa, hija, al mejor hijo, y entonces hacemos unos diplomas y ahí van, y ya la gente se ha ido animando, y ya los hijos dicen, ¿será que tiene que hacer uno para que le den un buen diploma a mi mamá? Yo, porque yo tengo la mejor mamá del mundo, y se están animando. Entonces entonces hablaba sobre el valor de la familia, estaba hablando sobre eso. Y pensando en esto, hermano, de lo que es el valor de la familia, ¿cuántas personas? Por ejemplo, la palabra dice, si usted viene a traer la ofrenda al altar y sabe que su hermano tiene algo contra ti, deja ahí, no haga nada, vaya y reconcíliate con tu hermano. Y tan ilógico de la vida, hermano. Va y se reconcilia más fácil con el hermano de afuera, el hermanito aquí, pero con la esposa, el esposo, los hijos, contente cuando le dé la gana. Y entonces usted está orando y ora, Señor. Y yo pues le digo, hermano, gente que arrodilla, Señor, salva a mi hijo, mira a mi esposo, pero viven peleando en la casa. Entonces no hay coherencia. ¿Ustedes qué opinan? Yo me estoy volteando así porque es que darle la espalda todo tiempo a ustedes, sabiendo que ustedes ya tienen una espalda, yo por eso me volteo.
Entonces, es muy práctico. El que oye esta palabra y la pone por obra es: si yo tengo algo, si yo sé que mi esposa está enojada conmigo, si mi hijo está enojado conmigo, yo no voy a esperar que él se contente conmigo. No es que él es el que está enojado. El enojado lo que quiere, el que está en enojo, quiere es voltearme el mascadero o decirme quién sabe qué cosas. Entonces, yo que soy el que no estoy enojado, yo soy el que tengo que ir a reconciliarme con mi hermano. Si eso es con mi hermano, ¿cuánto más con mi esposa, el esposo, los hijos, los padres? Pero resulta que uno en la casa muestra lo que es. Pues yo le digo: hermano, vea, hablando de la prudencia, el hombre prudente, porque no, la palabra yo la predico tal, pero hay que ser muy prudente. ¿Cuántos de algunos de ustedes de pronto sus hijos no han vuelto a la iglesia o se fueron, o su esposo o su esposa, porque usted y yo fuimos imprudentes? Llegamos a la casa y nos pusimos a rajar de todo mundo. Mire ese pastor como es, y mire lo que es, y esa líder de las Dorcas, y la esposa del pastor, y mire Julano, y pasó y ni me saludó, y esa cara, mire, y meros rosqueros, y comienzan a hablar, y sin darse cuenta, ese niño le está cogiendo bronca a la iglesia, a la administración y a todo. Y cuando dice: ¿por qué se fue? Pues porque sin querer queriendo le metimos odio. Yo recuerdo, estaba en una crisis muy violenta en el departamento de Boyacá. Mi esposa se enfermó, le dio lupus. Me puse a recomendar a una persona con dinero y engañó a muchas personas, y yo quedé me robó a mí, quedé totalmente sin dinero. Haceme cargo de más de 200 millones de pesos sin con qué pagar. Y una crisis muy bravera. Fuera de eso, en ese espacio me dio porque yo era misionero y me dio por postularme a directivo y quedé directivo. Entonces ya no podía seguir en la obra misionera y no había donde acomodar a Nelson, porque había que un lugar donde estuviera cerca de una ciudad o en la ciudad para poder atender a mi esposa. Entonces no había para dónde. Entonces los directivos estaban de turno, de ese entonces estaban bregando a hacer lo que pudieran. Pero sentados a la mesa, mi hija y los cuatro, mi hijo, mi hija, mi esposa y yo, comencé a ver a mi hija que comenzó a echar lágrimas y como con rabia dijo: maldito el día que nos vinimos para Boyacá, y maldito el día de todo esto, de esa señora, esa persona que nos robó el dinero, y miren esos directivos que no quieren tal. Estaba con amargura. Yo sentí, uy, mi hija está herida. Ahí, gracias a Dios, fui prudente y le dije: bueno, mi amor, vea, si fue porque nos vinimos para Boyacá. Nosotros estábamos en el eje cafetero, en una iglesia tenía 3 congregaciones, administraba 3 congregaciones, y llegar de misionero a una tierra diferente, ella nunca se amañó. Entonces yo le dije: vea, mi amor, si es por la avenida para Boyacá, ni el consistorio ni nadie tiene la culpa, el culpable soy yo. Perdóneme, mi amor, porque no te tuve en cuenta. Si es por la persona que nos robó el dinero, esa no me puso un revólver en la cabeza, fui yo el que hice el negocio, así que ni ella es la culpable, el culpable soy yo. Y si es por los directivos, ninguno de ellos tiene la culpa, ellos hacen lo que pueden. A mí, ¿quién me obligó a postularme para directivo? Yo fui el que me postulé y quedé, así que perdone por no tenerla en cuenta, así que el culpable soy yo. Así que, hija, si con alguien usted tiene que sacar su ira, sáquela conmigo, porque aquí el culpable soy yo. Ese día le sané el corazón a mi hija. Le aseguro que si yo digo: uy, sí, comienzo a alimentarle el resentimiento y todo, no estaría en la iglesia. Pero qué tan fácil a veces no somos prudentes, aunque predicamos, aunque oramos, aunque evangelizamos, pero dentro de la casa no tenemos prudencia. Porque en la casa mostramos lo que somos. ¿Cierto que sí? Uno conoce gente, hermano, que ora mucho, pero tienen una lengua, pero brava, hermano, chismosos. Juzgan a todo mundo. Los únicos santos son ellos, pero vayan, mírenlos en la casa. Entonces, uno en la casa muestra lo que es. La palabra de Dios dice: vosotros sois la luz del mundo. Eso está en Mateo capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino en un lugar alto para que alumbre todos los que están ¿en dónde? En casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué están viendo? O sea, ¿qué tan prudente es usted en su relación? Algunos le pegan unas peleadas pero violentas, se insultan y dicen los chinos, están peleados. Entonces por eso dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces yo les decía, hermanos, que uno en la casa muestra lo que es. Y yo siempre pongo un ejemplo criollo, castizo, para reafirmar esto de que uno muestra en la casa, hay cosas que hace exclusivamente en la casa. Por ejemplo, yo los invito a mi casa a comerse unos frijoles con trompa, garra, bien violenta, trompa de vaca, de esa que tiene esas pelucitas, sí, bien tal, con buen plátano, yuca, y ahí hartos frijoles, caladitos, así, yo los sé calar. Y después de que usted se come esos frijoles en mi casa, está usted, su esposa, su esposo están en mi casa, y luego les doy una taza de leche bien violenta. Esa taza de leche comienza, esa leche con esos frijoles comienzan a producir algo, así usted tenga estómago de gamín, sin embargo eso produce algo violento. ¿Cierto que sí? Pero usted está en mi casa, entonces usted aprieta. Porque aunque está el efecto, usted está en mi casa, entonces usted le hace señas a su esposa, vámonos. Ya dice ella, ya le hizo efecto, ya. O ella es, vámonos papi, vámonos que tengo que ir a arreglar la ropa de los niños. Si tienen carro, no esperan llegar a la casa en el carro ahí con los vidrios cerrados, lo suelta. Pero si a mí me da por decir, camina hermano, yo los acompaño. Ay, tal, porque hay una persona que no hace parte de ese vínculo familiar, usted se aguanta. Pero cuando usted llega a la casa, están los dentro del vínculo familiar, usted suelta. Hay sonido y también hay olor. Así como alguien tiene un mal olor en los pies, y le digo, mano, quédese durmiendo en mi casa. Pero usted sabe que se quita la media y la media queda casi parada. Y sabe que al quitarse el zapato, eso daña el ambiente. Usted dice, no, muchas gracias, pastor, yo me voy, porque sabe. Pero usted llega a su casa y se quita la media y así daña el ambiente. Lo hace porque está en su casa. Así como usted y yo fácilmente tenemos con libertad para hacer todas esas cosas, de esa misma manera criticamos, hablamos, nos enojamos y decimos y hacemos cosas que en ninguna otra parte la saben, pero que se están viviendo en la casa. Entonces yo lo aplico de esta manera: donde más prudente debo ser yo es en mi casa. Donde más educado debo ser es en mi casa. Donde más debo demostrar yo la alegría es en mi casa. Pero hay gente que afuera saluda a todo mundo, es alegre, y en la casa ni saluda. En otra parte, en toda parte da gracias, y en la casa no da ni gracias. En toda parte pide el favor, en la casa no pide el favor. Le reconoce todo lo bien, lo bueno a los demás, pero en la casa no reconoce nada. No le reconoce a esa esposa que es una buena mujer, que es aseada, que es trabajadora, que es una buena madre, que es una buena mujer. O ese esposo que es un trabajador, que es un hombre que está ahí, que no sabe de pronto cómo demostrar el amor. Él demuestra que la ama llevándole un costalado de mercado. Hay gente que no sabe, pero se le puede enseñar, porque el prudente oye, pone por obra la palabra y se ve el reflejo, porque eso es lo que hace el prudente. Pero cuántos resabiados, hermano, hay, no aquí en Belalcázar, sino en otras partes, que Dios les habla y les habla y les habla y dice, no, yo me quedo así. No, señor, usted no se puede quedar así, porque así se puede perder y se le pierde su familia. Y qué tristeza. Pero el prudente oye la palabra y la pone por obra. Usted no puede seguir diciendo, no, es que yo soy así y así me quedo. Quédese así, verá que así se pierde, papito. O señora, es decirle mamita, se oye como raro. ¿Ustedes qué opinan?
insensato oye la palabra y no la puso por obra. Por eso piense por qué está su familia. ¿Por qué está en tanta crisis? No, la culpable es ella, el culpable es él, es mi papá, es mi mamá. No, mire a ver quién es el culpable. El necio, mire lo que dice la palabra de Dios, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos, eso está en Proverbios 1:7, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros tenemos que aprender todos los días. Entonces ahora viene hablando de la prudencia. Es que hay cosas tan especiales de lo que es poner por obra la palabra. Miren lo sencillo. Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice Gálatas 5:19, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios o borracheras, orgías, cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Es así o no? Entonces alguien aquí dice: uy, hermano, me pegué una fornicada violenta, entonces está en disciplina y está toda la cuestión, consulté hechiceros y toda esta cosa, soy idólatra. No, hay que ni para, no dicho, no lo podemos, hermano, ese man acabó de fornicar, de adulterar. No, está en disciplina. Pero mire lo que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Pero qué sigue? Enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas y disensiones. ¿Dónde se vive eso? ¿Dónde además se vive eso? Las enemistades, los pleitos, las iras y las contiendas. En la casa. Entonces, ponemos esto en este nivel y no, este es fornicario, adúltero y que lo otro. No estoy justificando el otro. Pero usted y yo podemos decir: estoy en iras, en contiendas, en enemistades, porque hay familiares que no son amigos. Es lo contrario. No se tratan. Hay gente que está en la casa ni no se conversan, están desunidos, esposos y esposas enemistados, con celos, iras y contiendas y disensiones. Entonces, ¿será que eso? Entonces yo me paro aquí y predico, aleluya, pero estoy enemistado con mi esposa. Pero mire lo que dice Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro. No, quiere decir que usted se puede enojar, pero ya usted no puede seguir el mismo violento, la misma violenta, grosera y grosero y así como era antes. No, señor, ahora Cristo está en su vida. Eso espero. Eso que lo haga el que no tenga a Cristo, pero si yo tengo a Cristo en mi vida, ya eso cambia. No se ponga el sol sobre vuestro. No, quiere decir que no se llegue la noche y se amanezca y usted esté enojado. Y yo no entiendo cómo alguien se puede arrodillar, que es que orar tranquilamente, y lleva 2 o 3 días, una semana o más sin hablarse con la esposa, con el esposo o con los hermanos. Yo no entiendo qué tipo de oración es esa. Usted puede pegarse las chilladas que quiera y esa oración no sirve. No sirve. Es que no, hermano, es muy orador. Ahí pues me gusta visitar mucho, a mí me gusta visitar las casas. Porque cuando uno entra a las casas se da cuenta cómo vive la gente. Y a veces ni anuncio visita, llego así, ¡pa! Dame cuenta cómo es la vuelta. Vea, Rubén, y cuando a usted una persona, una familia de la iglesia, toda la que usted vaya a decir que los va a visitar y siempre están ocupados o no están, o nunca lo invitan a la casa, algo pasa en esa casa. Eso lo vivo yo. Yo analizo que siempre, hermano, voy a visitarlo. No, hermano, ¿qué tal? Y siempre le sacan una disculpa. Siempre están ocupados y nunca me invitan a la casa. Yo digo, algo pasa. Entonces yo les llego. Sí, de una, voy llegando allá y digo, hermano, tal día voy. No voy a estar tranquilo, que yo lo espero. Y entrando en la casa me doy cuenta cómo es la vuelta. Pero no para juzgar, ni para decir, hermano, usted es lo peor. No, venga, ¿en qué le podemos ayudar? Si usted es prudente, hermana, si usted es prudente, hermano, tal, déjese ayudar, o si no, su problema sigue. Y por eso a todo el mundo, entonces no vivo más. Un divorcio, se separan y hasta luego, porque no buscan ayuda. No, yo no hablo con nadie. Claro que también ha pasado que
Muchos de nosotros de pastores hemos sido imprudentes y entonces se comienza a publicar aquí todo, o allá, no, aquí no, allá, a publicar todo lo que se dice. Entonces, no, yo no les voy a contar nada de semana, porque también algunos de nosotros como líderes la hemos embarrado. Entonces ya dice, yo no le hablo nada entre Dios y yo, pero usted mira en la Biblia que Dios siempre le dio la ayuda y trató con todas las personas a través de alguien. Siempre usó a alguien. Aleluya. Entonces la prudencia es muy importante. ¿Cómo? Entonces, el hombre prudente oye la palabra y la pone por obra. Usted sí la está poniendo por obra. Entonces lo invito a que la siga poniendo. Vaya y arregle ese asuntico que tiene que arreglar en la casa. Vaya y dígale a su esposa, a su esposo, oye, papito, mamita, el día que nos enojamos usted tenía la razón. Pero usted sabe que ¿dónde más se manifiesta el verdadero orgullo? Dentro de la familia. Uno cuando están. Y hablando de eso, yo aquí en el libro está cuando hablando de lo que es uno reconocer y aprender, no es que uno sea mansito. Una de las 3 características en las obras de la carne en mí que siempre tengo que mantener en la presencia de Dios es que humanamente sería orgulloso, altivo e iracundo. ¿Habrá alguien conmigo que tenga esas 3 características? Pero lo que hace que me case o me entregue al Señor no me conocen todavía así, porque como yo sé que esa es la parte, entonces yo la mantengo en la presencia de Dios. Ahora, ¿dónde aprendo yo la humildad? Porque la humildad no es un acto innato, es algo que se aprende. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde aprendo la humildad? Cuando tocan con mi orgullo, cuando tocan con mi altivez, cuando mi esposa me dice, ¿sabe, amor, usted la embarró en esto? Y yo sé que tiene razón. Ahí es donde yo tengo que ser humilde y decirle, sí, señora, tiene toda la... O mis hijos. Pero usted no ha dado que eso entre los esposos y en la familia, que no, que va, no, y no, y no. Y hay unos tercos, hermano, vea, esos se cierran, se atrancan y botan la llave. Y siempre el culpable es el otro. Él nunca se equivoca. Él es o ella es los únicos que saben. Todo, nadie más. Tercos. Dígame, ¿quién le habla a una persona así? Entonces, por eso hay familias desunidas. Unos abismos tenaces. Digan aleluya. Eso es vida cristiana. Y yo siempre le digo, hay gente que sabe doctrina. Una doctrina es una cosa violenta. Hasta evangelizan, doctrinan, pero en la casa, unas recaspas. Pueden saber lo que quieran y así se pierden. Porque el hombre prudente pone por obra la palabra. Y esa es mi vida diaria. Entonces, ¿cómo les parece? Les cuento esto así rapidísimo. Está elegante. Cuando ingresé al ministerio en el año 96, ahorita el 14 de diciembre, si Dios lo permite, cumplimos 26 años en el ministerio. Vivíamos en Pereira y ingresamos a una vereda de Marmato Caldas, limitando con el suroeste antioqueño, allá Caldas, el noroccidente de Caldas. Y mi esposa, cuando ingresamos al ministerio, mi esposa tenía 1 año y medio de bautizada, 8 meses de casada y 6 meses de embarazo. Eso fue a tin. Mi esposa toda la vida fue de la ciudad, toda la vida, para llegar a una vereda. Y yo ahorita ya llegando a los 50, que cumplo los 50, si Dios lo permite, tengo energía. ¿Se imagina la energía que yo tenía cuando tenía 23 años? Es una cosa impresionante. Entonces yo andaba con mi esposa de la mano, hermano, por ahí veredas remolcada y todo bien. Pero regresando de otra vereda a la vereda donde éramos pastores, donde vivíamos, había una casa que se llama La Llorona, ahí vivíamos, una casa sola por ahí en una cañada. Eso ahorita por ahí es muy poblado. Dios prosperó mucho ese sector.
Viniendo a la otra vereda, le fui a agarrar la mano a mi esposa. Y cuando uno le va a agarrar la mano a la esposa, y si ella está enojada, si es que se deja agarrar la mano es rígida. Si es que se la deja agarrar. ¿Sí o no? Entonces yo le fui a agarrar la mano y la sentí, se la dejó agarrar, pero rígida. Y entonces yo sentí que algo pasaba y le pregunté, amor, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Y hay una respuesta universal: nada. Y ese nada dice todo. Entonces llegamos a la casa y entonces yo le dije, amor, ¿podemos hablar? Y me dijo, estoy cansada. Yo noté que la cosa estaba delicada, entonces me fui y apliqué la primera columna y me fui a hablar con Dios. Y dije, Señor, yo necesito comunicarme con mi esposa, pero no sé cómo hacerlo, ella está enojada. Así que, Señor, oriénteme, dígame. Yo no soy de los que hablo con Dios así, Señor. Yo casi nunca hablo con Dios así, porque yo considero que para mí mi Dios es mi papá. Y que con Dios es calidoso. Yo no considero ese el Dios del Antiguo Testamento, pero Él decidió cambiar esa vuelta. Él ahora es un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Siempre lo ha sido, pero allá en el Antiguo Testamento eso ya rejo. Si recogían leña, denle en piedra, mátelo, porque esa era la ley. Pero Él dijo, no, así no es, yo la voy a cumplir. Después Él dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Entonces yo no soy capaz de acercarme mirando a un Dios que dice, sufra papito, chille ahí. No, Señor, yo ya no lo veo así. Yo veo como con mi papá. Yo, por ejemplo, mi hijo no tiene que acercarse a mí y decirme, papi, ayúdeme para el pasaje. No, yo sé que necesita para el pasaje. Y dice, pa, necesito para el pasaje. O pa, me presta el carro. Él no va a llegar, papi, préstame el carro. No, él me dice, papi. Entonces yo creo que mi Dios dice, oiga, Señor. Entonces yo hablo con él así, hasta me siento. Porque hay gente que también, hermano, son penitenciarios en la vida cristiana y en la oración, con un dolor en la columna bien violento, así para partírsele, y que si no es arrodillado, que es que Dios no lo oye. Y entonces esa oración se vuelve una penitencia y piensa que porque le duelen las articulaciones y la columna que le parte, gana más crédito con Dios. Deje ese cuento, porque no hay ningún otro sacrificio que pueda agradar a Dios. Él ya lo hizo, ahora tenemos que gozar de su gracia. Yo no veo eso. O sea, esa es mi forma. Puede ser que esté equivocado, pero el Dios. Entonces yo me puse a hablar con él y dije, Señor, yo necesito comunicarme con ella. Y oí la voz de Dios que me dijo, ella necesita un pastor y un amigo. Yo dije, ¿de qué me está corriendo el caspero? Seguí hablando con él y otra vez. Entonces entendí y me fui a buscar a mi esposa. Ella se llama Sandra Viviana Guzmán Cantaño. Es una bayuna grandota. Yo dije alguna vez, desde inconverso, yo dije, yo me caso con una mujer que se llame Viviana, que sea grande y que me domine. Y así me la conseguí, con nombre de Viviana, grande y me domina. Y yo me dejo. Entonces la llamé y le dije, hermana Sandra, ¿podemos hablar? Y me dijo, le dije que estoy cansada. Le dije, no, un momentico, en este momento yo no soy su esposo, yo soy su pastor y su amigo. Cambió de actitud y le dije, hermana Sandra, yo veo que usted es una mujer inteligente, joven, emprendedora, tiene mucho futuro. Casi que le digo, tiene un esposo la calidad, pero no me atreví a decirlo. Y hablando, pero yo veo, hermana Sandra, que a usted le pasa algo. Me dijo, así que cuente conmigo, ¿en qué le puedo ayudar? Me dijo, ¿de verdad usted no es mi esposo? Le dije, no, señora, yo soy su pastor y su amigo. Me dijo, bueno, hermano Nelson, el problema mío es mi esposo. Eso le da a uno un taquito aquí, pero ahí es donde se prueba realmente lo que es tipo orgulloso, altivo, iracundo. Que le digan, pero entonces yo había acabado de hablar con Dios. ¿Y cuántos hablan con Dios y todo y van y antes se insultan y terminan peleando más? Pero por ahí en otras partes donde he estado. Entonces le dije, y se destapa. Bien puede, hermana Sandra, cuénteme de su esposo. Vea, mi esposo me ha hecho sentir mal. Me ha comparado con la esposa de otros pastores. Quiere que él sea como él es. Y comienza a decir una cantidad de cosas. Y yo decía, toda porquería soy yo. Pensaba, porque ahí uno cree que está hablando bonito. Y le siguió y le agregó un pedacito y dijo, y si esto sigue así, quién sabe cómo termine. Y traga uno aquí, pero ahí está la presencia. Ahí es donde se prueba. Y entonces ya cuando terminé le digo, no, hermana Sandra, le di un consejo a esos que le convienen a uno, yo. Y luego le dije, tranquila hermana, que yo hablo con su esposo. Desde ese día, ella lo dice,
Si quiere, les doy el número para que le pregunten después. Que yo soy su mejor amigo. Eso lo dice ella. Me lo dice y me sube la autoestima. Me dice, el único amigo que yo tengo es usted. Y cuando está en crisis, entonces yo sé que no es la esposa de Nelson que necesita, sino esa oveja que necesita. Es que necesita, ya sé cuándo necesita un amigo, cuándo necesita un esposo y cuándo necesita un amante. Entonces yo le sirvo de todo eso. ¿Qué es usted de su esposa? ¿Qué es usted de su esposo? ¿Qué son ustedes de sus hijos? ¿Solo rejoventeado y reclamos y reproches? ¿O pueden manejar esa empatía? Te aseguro que si lo hiciéramos seríamos prudentes. No les cuento las imprudencias que he tenido. Sí, he tenido muchas, pero pues dejemos lo positivo. Pero de las equivocaciones tenemos que aprender. No podemos seguir repitiendo lo mismo. Sí, que nos podamos mirar. Que mi hijo está en la universidad en Tunja cuando vinimos para acá, o estando allá. Yo era directivo y se me acercó mi hijo a decirme: pa, hay una muchacha en la universidad que me está gustando mucho y me tiene asediado, pa. Yo era directivo, el pastor, yo apoyé, hay poder en Jesús, ¿cómo así, hermano? Que ponga cuidado, tal. Y papi, ¿qué? ¿Y le gusta? Y me dijo, sí. Y yo, gloria a Dios. ¿Quién me dijo que le gustaba una mujer? ¿Qué tal que, papi, me está gustando para un hombre? ¿Cómo está este mundo de torcido ahorita? Sí, le gusta. Y yo, uy, ¿cómo así, mi hijo? Elegante. ¿Y qué? Y es bonita. Y yo, mostrámela. Y cogió el celular y mostró. Y yo, Willy, es que está linda la china. Y yo, está linda, hermano. Cualquiera se siente atraído. ¿Y qué? ¿Le está pareciendo? Y yo, sí. Ella quiere es que tiringuis. Pero yo me he guardado. O sea, él viene a buscarme a mí. Entonces yo tengo que tratarlo, porque si no lo mando al abismo. Entonces le digo, mi amigo, está bien de que le guste, gracias a Dios, la muchacha está bonita, pero usted sabe que es inconversa. Y yo, sí, ¿y usted qué? Yo, no, yo me quiero guardar para Dios. Y entonces hagamos una cosa, yo le ayudaré en una oración, que usted le ayude, que usted pueda vencer eso y que ella vea en usted lo que es. Pero pues es lo que le puedo decir, y cuenta con un amigo, hermano. Cualquier cosa que pase, dígamela. Uno sí piensa, ¿verdad que le pega la levantada a esa muchacha? Después viene y me cuenta. Y yo, Señor, ayúdanos. Y yo sí pensé. Cuando los días le dije, mijo, ¿cómo va todo? Y yo, no, pa, yo hablé con ella y le dije que no, que yo era un hombre cristiano y que yo me guardaba para Dios y que yo me quiero guardar para mi esposa. Y hasta luego. Y ahí están los muchachos. Pero hay poder en Jesús, porque hay gente tan santa, hermano, que todo ve el diablo por toda parte y el pecado por toda parte, ¿no? Es muy natural que se sienta atraído, que les guste, es muy natural todo eso. Pero ahí es donde está la presencia de Dios y necesitamos quien nos ayude. Eso es prudencia. El que oye esta palabra y la pone por obra, le compararé a un hombre prudente. Y el que no, un insensato.